Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a una casa de perfumería económica que todos conocemos bastante bien. Se trata de Elizabeth Arden. Bueno, pues el año pasado, 2019, presentaron un nuevo perfume en su colección Green Tea. Se trata de Green Tea Pomegranate. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues lo vamos a ver en un formato de 100 mililitros y es un eau de toilette. Lo que es la presentación de la caja es muy bonita porque junta esos colores fucsia representando pues el interior de las frutas de las granadas, ¿no? Y vemos que la parte de delante es distinta a la parte de atrás del perfume. Por supuesto, esta hojita que nos representa el té verde, que es parte de esta colección. Aquí vemos cómo es el frasco, igualmente es en ese mismo formato que nos presentan siempre en Elizabeth Arden, igual con decoración de granadas, flores y la hoja de té verde. Voy a leerte las notas y lo comentamos. Es un perfume del año 2019 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de granada, maracuyá, tangelo y bergamota, notas de corazón, té Early Grey, hojas de violeta, dábana y magnolia blanca, y notas de fondo, flor de frambuesero, hierba mate, almizcle y musgo. Eau de toilette que nos va a durar entre las 2 y 3 horas, sobre todo si lo utilizamos en tiempo de mucho calor, puede durarnos un poquito menos. Con una intensidad media, aunque esta intensidad media, sobre todo en los primeros momentos, que tiene esa tonalidad, sobre todo más fresca, va a dar una sensación un poquito mayor y es un perfume muy rico con muy buena estela. El tiempo que nos dura. Bueno, dentro de lo que cabe, aunque pueda tener en ti, lo importante es probarlo, una longevidad mayor o menor, sí que es cierto que es una línea económica. Y este perfume de 100 mililitros no sale para nada caro, por lo menos aquí en España. No digo precios porque luego van cambiando y es una locura, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué nos encontramos aquí? Es un aroma delicioso, fantástico, un frescor frutal delicioso. Mira, sobre todo en la salida vas a encontrar como un conjunto de frutas tropicales, donde sí que es cierto que va a destacar la granada porque es una parte protagonista de este perfume, pero es una granada fresca, dulce, frutal. Yo creo que aquí el maracuyá le está dando un toquecito de personalidad a la parte de la granada que lo hace jugoso, frutal, fresco, completamente delicioso, muy muy rico. Un perfume que ya desde el inicio te está pidiendo verano. Este perfume te está diciendo: ponme en pleno verano que te voy a refrescar y te vas a sentir deliciosa como si fueras una fruta tropical madura en pleno verano. Delicioso. Cuando va pasando el tiempo baja un poquito la tonalidad, sobre todo lo más cítrico de la bergamota en ese inicio, y te vas a encontrar con ese cuerpo que conocemos mucho de los perfumes de Green Tea, o sea, el té verde que nos vamos a encontrar. La parte frutal siempre va a estar ahí, pero poquito a poco lo que es la nota de té verde se une a esta parte que igualmente te lo hace muy refrescante, muy rico, y si ya conoces esta línea de aromas la vas a detectar fácilmente. Y luego viene como salpicadito de tonos florales. No diría que en esa parte destaque uno más que otro porque es como si ligeras tonalidades verdes, ligeras tonalidades florales se van uniendo a ese inicio frutal que te encuentras en el inicio, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, lo más protagonista, la granada y el té verde, y luego todos estos aromas vienen a darle texturas, aromas, todo esto al conjunto. Pues la verdad es que huele muy bien, huele tremendamente rico. ¿Que la calidad es baja porque la duración no es lo más del mundo? Pues sí, es verdad. La pena es quizá esa duración. Pero al menos por aquí, esta línea de perfumes es muy barata. Por lo cual, te lo puedes, si te gusta el aroma que huele fenomenal, pues lo puedes utilizar y gastarlo alegremente y luego reponerlo. Porque realmente este perfume no tiene nada que envidiar
algunos perfumes frescos, por ejemplo, de la línea Guerlain, que tiene aromas frutales, de verano, refrescantes, muy ricos, y te encuentras con este aroma de Elizabeth Arden que huele súper bien, muy bien, y que al menos merece la pena. Quizá, y no puedes gastarte muchísimo en un perfume, pero resulta que este huele a un frutal fresco, riquísimo, maravilloso. Y creo que dentro de los perfumes económicos acabamos de encontrar un perfume barato, económico, que huele tremendamente bien. Así que si encuentras barato, económico este perfume, te lo recomiendo. Si lo encuentras caro, porque este tipo de cosas es lo que tiene, si lo encuentras caro, quizá y no te merezca la pena porque su duración no es grande, ¿de acuerdo? Sobre todo en temporada de mucho calor que se te evapora pronto de la piel. Pero si lo encuentras barato, te puede merecer la pena probarlo. Unisex, yo creo que no. Es un perfume frutal, dulcecito, muy rico, pero que probablemente está bastante más del lado femenino. Y es un perfume que la única particularidad para que te guste, pues sí es la parte del té verde, que quizá hay personas que no les guste, y la fruta de la granada, que es particular, pero es rica, muy rica, quizá, pero tal vez como todo, haya personas que en algún momento pues no sea del todo de su agrado. Así que como todo, probarlo, descubrirlo y seguir disfrutando del mundo de los aromas. Amigos, ¿habéis probado este perfume de Elizabeth Arden? Contarnos, ser sincero con nosotros. ¿Te ha gustado mucho o no te ha gustado nada? Por supuesto, aquí respetamos la opinión de todo el mundo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Muchos besos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.